La mujer de los libros. En un reino donde los inviernos eran largos y las primaveras cortas, vivía un rey joven en años pero cargado de pensamientos. Desde lo alto de su palacio de piedra, observaba la vida del pueblo, preguntándose si entre banquetes y reuniones se encontraba lo que su corazón buscaba. Tenía riquezas, poder y respeto, pero en su interior seguía un vacío que nada lograba llenar. Los consejeros lo rodeaban con opiniones y promesas, pero ninguna palabra calmaba lo que sentía. Había victorias militares, celebraciones y alianzas, pero nada de eso borraba la soledad que lo acompañaba en los días y noches. El rey no deseaba más poder, sino algo distinto, una voz con la que pudiera hablar sin formalidades, una mente que lo acompañara en sus dudas. Con esa idea decidió convocar a las jóvenes del reino. No buscaba solamente belleza, sino inteligencia y carácter, alguien capaz de cuestionar y sostener una conversación. La noticia se esparció con rapidez. En aldeas y ciudades, muchas mujeres comenzaron a prepararse, memorizando discursos y practicando respuestas que creían correctas. El rey, en cambio, temía escuchar palabras ensayadas y no pensamientos reales. Cuando llegó el día de la convocatoria, el gran salón se llenó de jóvenes con sus mejores galas. Contestaron con seguridad, algunas con gran destreza. Sin embargo, mientras más escuchaba, más convencido estaba de que aquello no era lo que buscaba. Había ingenio, sí, pero demasiado estudiado. Había belleza, pero demasiado distante. Terminó la jornada igual que la comenzó, con la misma soledad. Cansado de la solemnidad del palacio, al día siguiente decidió caminar solo por las calles del pueblo. No llevó las ropas bordadas que delataban su rango. Eligió prendas sencillas, lo bastante discretas para no llamar la atención, y se mezcló entre la gente como un hombre común. El mercado estaba lleno de olores y ruido, pan recién horneado, especias y comerciantes ofreciendo sus productos con insistencia. Entre los puestos notó uno distinto. Era pequeño, cubierto por telas simples, y con una mesa llena de libros usados. No eran volúmenes de lujo como en la biblioteca real, sino textos gastados por el uso de muchas manos. Allí estaba ella, una mujer de mirada firme, rostro sencillo y manos que trataban los libros con cuidado. No llamaba la atención por adornos ni vestidos, sino por la forma en que hablaba de cada obra. Explicaba la historia de un rey antiguo, comentaba un poema o recomendaba un tomo, como si compartiera algo importante. El rey se acercó y comenzó a conversar. Mientras lo hacía, lanzó una pregunta con doble sentido, casi como un pequeño reto escondido en la charla. Ella respondió de inmediato, con naturalidad, sin aparentar ni esforzarse en impresionar. Y lo que dijo no buscaba impresionar, eran convicciones formadas tanto en la lectura como en la experiencia. Fue allí, entre libros gastados y un puesto sencillo, donde el rey encontró lo que no había visto en el salón del palacio. Desde ese día regresó al mercado con frecuencia, primero con la excusa de comprar libros, después simplemente porque quería hablar con ella. La escuchaba contar historias de reinos pasados, de batallas, de mujeres olvidadas y de campesinos que rara vez aparecían en los escritos. Ella no sabía que aquel hombre era el rey, y él tampoco tuvo prisa en revelarlo. Comenzó a hablar de sí mismo en términos sencillos, recuerdos de infancia, dudas y preguntas sobre el futuro. Ella lo escuchaba como a cualquier otra persona, sin sospechas ni reverencias. En ocasiones le pedía su opinión sobre algún manuscrito antiguo, otras por la historia de una guerra o por cuestiones de la vida diaria. Ella respondía siempre con calma, con la seguridad de alguien que aprendió de los libros y de su propia experiencia. El rey descubría en esas charlas una claridad que no encontraba en la corte. Con el paso del tiempo, entre libros, preguntas y respuestas, nació una cercanía difícil de romper, más sólida que los pactos firmados en palacio. Se construyó en la confianza y en la tranquilidad de saberse escuchados sin ser juzgados. El rey regresaba cada día con un libro en la mano y con más inquietudes en el corazón. Había encontrado, por fin, una mente que no necesitaba adornos para brillar, y una presencia que hacía que su soledad
pesara menos. Llegó el momento en que el rey supo que debía mostrar quién era en realidad. La invitó a los jardines del palacio con el pretexto de entregarle un libro raro de la biblioteca real. Cuando ella llegó, encontró al mismo hombre del mercado, pero ahora rodeado de guardias y símbolos de poder. Él habló con sinceridad. Había ocultado su condición para poder conocerla sin máscaras. No buscaba engañarla, sino comprobar si en ella había verdad. Ella lo escuchó en silencio, sin mostrar miedo ni interés por la corona. Cuando respondió, no habló del trono ni de riquezas. Dijo que lo importante era la persona que había conocido en el mercado, y que ese hombre seguía siendo el mismo, aunque llevara una corona. El rey sintió un alivio que no esperaba. Comprendió que ella no lo veía como un premio o una oportunidad de ascenso, sino como alguien con quien podía hablar sin apariencias. Fue entonces cuando entendió que la búsqueda iniciada en el gran salón del palacio terminaba allí, frente a la mujer de los libros. Con la firmeza de quien encuentra lo que buscaba, le habló claro. No le ofreció joyas ni títulos, le pidió caminar a su lado como esposa, nueva reina y compañera verdadera. Ella no aceptó de inmediato. Podía haberse dejado llevar por la emoción, pero eligió pensar con calma. Sabía que su decisión no solo la unía a un hombre, sino a un mundo lleno de exigencias y juicios. Durante esos días siguió recorriendo el mercado, hojeando libros y conversando con la gente. Leía historias de reinas atrapadas en matrimonios sin amor y de reyes dominados por el poder. No quería repetir esos destinos. Al mismo tiempo recordaba lo que había visto en él, su capacidad de escuchar, su interés real por aprender y el respeto hacia los que nada tenían. Eso la hacía pensar que era distinto a los gobernantes de los relatos. Lo que más la convencía no era su título, sino la coherencia entre lo que hacía y lo que decía. Un hombre que podía dirigir un reino, pero también detenerse a hablar con un campesino. Ese equilibrio era raro y valioso. Así, mientras él esperaba, ella iba formando en silencio la certeza de que lo que la vida le ofrecía no era una carga, sino una oportunidad de compartir lo que llevaba dentro. Cuando volvió a verlo, le dio su respuesta. Aceptó no por ambición, sino porque había comprendido que podían caminar juntos, sosteniéndose mutuamente. Su sí fue sereno y firme, como raíz de árbol que no se arranca con facilidad. El rey sintió que no había ganado un título más brillante, sino algo mucho más valioso: la certeza de no estar solo. Cuando ella aceptó, el rey no corrió a proclamarlo en público. Primero quiso guardar ese instante como algo privado. Solo después, cuando ambos estuvieron listos, anunció la unión ante el pueblo. La sorpresa fue grande, pero pronto se convirtió en celebración. Los nobles comentaban, el pueblo festejaba, y ella se mantenía con la misma sencillez de siempre. No buscaba deslumbrar, sino acompañar. El palacio se preparó para la ceremonia, pero entre adornos y protocolos, ambos tenían claro lo esencial. Lo que importaba no era el brillo del evento, sino la confianza que los unía. Con el tiempo, la mujer de los libros se convirtió en reina, pero nunca dejó de leer, escuchar y compartir. Y el rey aprendió que gobernar no es ejercer en soledad, sino hacerlo acompañado por alguien que le recordara lo humano en medio de tanta solemnidad. Reflexión. Al final, lo que cuenta no es la riqueza ni el lugar que ocupamos, porque todo eso se queda atrás. Lo que realmente permanece es cómo tratamos a los demás, cómo los hicimos sentir y el espacio que ocupamos en sus vidas. Eso es lo que, con el tiempo, vuelve a nosotros en forma de recuerdo. Nadie se acuerda de los banquetes ni de las celebraciones lujosas, pero sí de la compañía en los días difíciles, de la palabra que sostuvo cuando parecía no haber salida, o de la calma que alguien transmitió en medio del dolor. Esas son las cosas que se graban, no porque se busquen, sino porque nacen de la manera en que decidimos estar para otros. La vida, tarde o temprano,
nos demuestra que no se trata de dejar marcas grandiosas en la historia, sino huellas en la memoria de quienes nos rodean. Y esas huellas no dependen de títulos, poder o fama, dependen de la forma en que elegimos vivir, con respeto, con atención y con la disposición de compartir lo poco o mucho que tengamos. Quizás el verdadero valor de una vida está en eso, en que alguien piense en nosotros y sonría, en que alguien recuerde nuestras palabras, o en que nos nombren porque supimos estar presentes cuando hacía falta. Ese es el legado que no se olvida, el que no necesita ser escrito en ningún libro, porque se queda vivo en la memoria de las personas. Soy de Dios.